ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y les doy la bienvenida a la emisión número 99 de Biosfera Podcast, un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo es contribuir a generar una cultura de una conciencia, la apertura de la conciencia entre la población sobre la importancia, el papel que jugamos los seres humanos en ese concierto tan maravilloso que es la naturaleza. El día de hoy les hemos preparado un programa muy interesante con un invitado de lujo. Pérdida de valores en la sociedad mexicana, y para ello me permití invitar al maestro Enrique García Cuéllar, a quien yo le agradezco enormemente el que se haya tomado unos minutos de su tiempo. Yo sé que es un tiempo muy valioso, maestro Enrique García Cuéllar. Muchísimas gracias. Carlos, un gusto estar nuevamente de compañeros, como hemos sido alguna vez, ¿no? Es correcto, maestro. Es correcto. Tengo el honor de conocer al maestro García Cuéllar desde hace muchísimos años. Hemos coincidido, bien lo apunta, en diversos espacios laborales e informativos, y ahora en este muy modesto espacio dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Maestro García Cuéllar, ¿quién es el maestro Enrique García Cuéllar? Él es nacido en Torreón, Coahuila, es comunicólogo, periodista, columnista, usted lo conoce, ha fundado proyectos editoriales y ha dirigido varios periódicos regionales y uno nacional. Tiene varios premios a nivel nacional y reconocimientos en su especialidad. Fue analista político de la BBC de Londres desde Chiapas, donde reside en la actualidad. Ahora publica en redes sociales, particularmente en Facebook, luego de haber colaborado en periódicos, radio y televisión. Recibió, ¿sabían ustedes?, el premio Chiapas de Periodismo por su trabajo como caricaturista político, una faceta para muchos desconocida. Asimismo, recibió la Cabeza Olmeca como un reconocimiento del gobierno de Tabasco por su trayectoria profesional. Obtuvo también el Pacal de Oro de Chiapas por su trabajo dentro de la comunicación y es reconocido como conferencista magistral por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Ciencia de la Comunicación. Ha impartido varias materias también de comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Chiapas. Maestro Cuéllar, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, pues ahí es una presentación que me pone menos nervioso que las gorditas tan ricas que anunciaste estas horas. Ay, hombre. Sí, hombre, sí, pues afortunadamente ahí contamos con el apoyo de algunas de nuestros patrocinadores y ahí estamos, maestro Cuéllar. La crisis que padece México y el mundo entero es producto de un sistemático deterioro de los valores éticos de la sociedad, maestro, lo cual lleva a una absoluta indiferencia hacia el prójimo. Esto de acuerdo a los resolutivos del segundo Foro de Ética y Derechos Humanos que se desarrolló en la Unidad de Humanidades de la Universidad de Puebla. De acuerdo a indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en México existen poco más de 5 millones de personas en extrema pobreza. Otros dos problemas que caracterizan a nuestro país son la corrupción y la impunidad, según datos de Transparencia Internacional, organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y la corrupción en el ámbito internacional, por lo que se considera que la situación de México se ha deteriorado de manera alarmante. Pérdida de valores, maestro, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, primero tendríamos que definir los valores, Carlos, porque los valores no son leyes, no tienen el valor coercitivo de las leyes. Los valores son opcionales. No estamos ante leyes por las que, bueno, que si no se respetan,
pues entonces la gente va a la cárcel, ¿no? Aún así estamos con una impunidad del 90 y tantos % en los delitos, que ahí no son valores, ahí sí están confrontando a las leyes. Las leyes son obligatorias, son coercitivas, y los valores son opcionales. En el caso de los valores, las sociedades permanentemente están en evolución. Sobre todo la tecnología hace que la sociedad revolucione los valores. La revolucionó con la invención de la rueda, la revolucionó con la invención de las herramientas primeras del Homo habilis, la revolucionó posteriormente ya cuando era una sociedad más organizada en Europa con la invención de la imprenta. Eso hizo que hubiera un cisma, por ejemplo, en la poderosísima Iglesia Católica de entonces, y nació el protestantismo. Fue gracias a la imprenta. Sin la imprenta no hubiera sido posible. Entonces, ahí estaban derrumbándose los valores que daban vigencia al cristianismo, y fue un monje agustino, precisamente Martín Lutero, quien dijo, no, ya no es posible seguir soportando esta precisamente pérdida de valores. Y gracias a la imprenta pudo publicar sus 95 tesis y pegarlas a martillazos en los templos en Europa Central de entonces, y así nació el protestantismo. Luego vienen otros valores y los valores tan trastocados que tuvimos en el siglo XVI, XVII, con la explotación de la mano de obra, porque todo era con bestias y con mano de obra. Entonces los seres humanos trabajaban 20 horas diarias, había esclavitud y era normal. Por ejemplo, para Aristóteles, pues la esclavitud era normal, y todo se legislaba teniendo derecho a tantos esclavos, o sea, los seres esclavizados, los seres humanos esclavizados, pues no podemos defender ese tipo de valores. Fueron cambiando, y entonces estaban en rango de leyes, porque los hombres esclavizados, los seres esclavizados, no tenían los derechos que tenían los demás. Entonces, los esclavizadores. Entonces, siempre se han dado estas crisis de valores y han servido para que la sociedad evolucione. Vino la revolución industrial, lo sabes muy bien, en el siglo XVIII, y allá en Inglaterra pues llega la máquina de vapor, llega las máquinas textiles y va el desplazamiento de mano de obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el ser humano no está diseñado para trabajar como máquina. En realidad está diseñado para pensar, para crear, para imaginar, no para estar haciendo un trabajo mecánico. Entonces el trabajo mecánico lo suplieron las máquinas, y otra revolución de valores precisamente se dio ahí, y ya el marxismo dijo, no hay que explotar tanto a los seres humanos, y fue una revolución marxista, una revolución económica eminentemente, y otro cambio de valores. Y luego vinieron ya los valores sociales en la época del siglo XIX, fueron variando, y ya no había esclavos, ya se había abolido la esclavitud en el mundo, y ya otros valores fueron sustituyéndolos a las nuevas. Ahí está precisamente la revolución industrial, lo que te estoy diciendo. La revolución industrial fue la que hizo unos grandes avances, ¿verdad? Precisamente en las sociedades. Entonces, los valores siempre han ido cambiando, siempre ha ido cambiando para conducir a la sociedad. Ahora, las conclusiones que tienen los distintos foros que se han convocado a principios del siglo XXI hasta la fecha, en lo que va del siglo XXI, estos 24 años, pues parece que siempre, mira, tienes una ilustración muy clara de la esclavitud. Ahora se es esclavo del dinero, ¿no? Y muy claramente también están exponiendo que
pues estamos en una crisis de valores, pero es una crisis de valores muy, digamos, acelerada también por la tecnología. El cambio tecnológico hizo que cambiaran esos valores y ahora pues estamos viviendo diferentes formas de diferentes prioridades sociales. Entonces no es una pérdida de valores como tal, sino una modificación del paradigma, una modificación de los valores. Claro, yo lo vería como una modificación porque si nos vamos a lo que han opinado los sabios, por ejemplo, nos vamos al siglo IV antes de Cristo y nos encontramos con Sócrates. Sócrates se quejaba de que se estaban perdiendo los valores y decía que qué iba a ser del futuro. Pues no lo sabemos, no se imaginaba toda la tecnología. Sócrates rechazaba la tecnología a grado tal que no quiso escribir en una pizarra. No, esa era la tecnología que estaba al alcance entonces, no quiso usar la tecnología. Fue Platón el que recogió todos sus saberes, los saberes de Sócrates y los puso en los diálogos, en todo esto. Pero en realidad es inevitable, como en una tabla de valores, la variación de esa tabla. Esa tabla va cambiando según la misma sociedad va cambiando. Tenemos un registro, pues puede ser legendario, puede ser una leyenda, puede ser un mito, pero el registro de que Dios estaba harto de que ya no había valores en Sodoma y Gomorra y pues mandó quemar las ciudades, ¿no? Y todos muertos porque ya no había valores y estaban ahí haciendo, diríamos en Chiapas, viva la flor con todos los valores, ¿no? Entonces, no nos asuste que estén cambiando los valores en la actualidad. Nosotros debemos tener individualmente nuestra propia tabla de valores y vivir conforme a esa tabla de valores y tratar de respetarla o que se respete dentro del hogar, tratar que todos los miembros del hogar la respeten. Pero la sociedad avanza de todas maneras. No puede haber un mismo rasero para los valores ahora que hay tanta información, digamos, nociva y constructiva, liberada en las redes, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían los valores que acabarían por imponerse? Pues los que la evolución misma vaya marcando. Los foros decían, sí. Sí, maestro, disculpe que lo interrumpa. Quiero compartir con usted el siguiente texto, es un fragmento de un texto de un académico de la Facultad de Psicología del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Alfredo Guerrero. Él dice que basado en una investigación sobre las premisas históricas, psicosociales y culturales del país para entender a la personalidad mexicana, realizada entre la década de los años 50, 70 y 90 y concluida el año pasado por esta institución, él habla de la supuesta pérdida de valores, que es en realidad un cambio, como usted lo afirma, un cambio de valores. Sí. Ninguna sociedad vive sin valores. Son importantes porque le dan sentido al comportamiento de las personas y conducen sus acciones. Sin embargo, maestro, yo quiero preguntarle, una cosa son los valores basados en la moral o en la ética. ¿Cuál es la diferencia entre la moralidad y la ética? Bueno, hay una diferencia muy importante. La moral es toda la conducta que se deriva de las costumbres tal cual. Mores en latín significa costumbre, mores significa costumbre, entonces la moral se deriva de las costumbres. Aquí sería una moral la que hay en los núcleos originarios de Chiapas, y otra moral es la que hay, digamos, en África, en los núcleos aborígenes de África, y otra moral, porque tienen distintas costumbres las sociedades. Un acto inmoral o de mal gusto sería pues que nosotros eructáramos al terminar de comer,
pero en ciertas sociedades de Medio Oriente, el eructo después de comer es una señal de satisfacción y de agradecimiento. Entonces, eso tiene que ver con las costumbres. Ahora vamos a la ética. La ética, el ethos, es digamos, un valor de la filosofía que habla de lo que está bien y lo que está mal en general. No hay una ética universal, aunque se ha pretendido instaurar una ética universal. La ética nos dice, por ejemplo, que la pederastia es punible, es castigable en Occidente, pero en Medio Oriente, pues se casan con niñas de 9, 10 años. Y ahí esa mores, esa costumbre, pues está respaldada por las leyes. Entonces, la ética, pretendían los griegos que había una conducta que es el deber ser. El deber ser. Ahora, ha evolucionado la ética y precisamente hoy escribí sobre la ética para Amador, que leí anoche un poco, y Sabater nos dice que la ética, pues no es tanto el deber ser, sino que tenemos que ser como nosotros somos, con toda autenticidad. Entonces, pues ya también hay variaciones en la ética. Ethos es el deber ser. Entonces, tenemos el triángulo de Aristóteles famosísimo, que es lo bueno, es ético, lo cierto, que es la verdad, y la belleza, que tiene la estética, ¿no? Entonces, son los tres valores máximos del pensamiento aristotélico. Tiene que ser bueno, tiene que ser bello, y tiene que ser bueno, tiene que ser bello y tiene que ser cierto. La verdad, la belleza y la bondad. ¿Qué es lo que se está entonces perdiendo en las costumbres, en la moral de la sociedad? Muy bien dicho. En la sociedad mexicana, porque hoy el lenguaje como tal está sufriendo una serie de modificaciones por influencia de minorías que argumentan ser oprimidas e intentan a todas luces imponer nuevas reglas gramaticales, nuevas reglas fonéticas, y si uno les lleva la contraria, entonces las hordas de personas inconformes han estructurado nuevos términos. El término funar, que es algo así como lo que se hacía en la Inquisición cuando las sordas con antorchas llegaban y quemaban al pueblerino con quien no estaban de acuerdo en sus ideas, y en el peor de los casos lo linchaban en la plaza pública. Hoy lo hacen en las redes sociales, pero más allá de eso, la doble moral, porque por una parte se ofenden de ciertos términos o de no pensar como ellos, pero por otro lado adoptan costumbres que van desde la música con un exacerbado sentido más allá de lo erótico, rayando en lo pornográfico. Claro. Y cuando se les pregunta de esto, argumentan que ellos tienen la libertad de expresión y el libre albedrío de decidir. ¿Qué está sucediendo, maestro? Agustín Laje decía en su libro La generación idiota, decía que estamos, y él argumentando idiota no como un término peyorativo, sino aludiendo a las sociedades griegas donde el idiota era aquella persona que se la pasaba viéndose el ombligo y no participaba en las decisiones ciudadanas, en la toma de decisiones. ¿Estamos en un adolescentrismo, maestro, en esta sociedad? Estamos viviendo la explosión de la información liberada por los medios tecnológicos. Entonces, esta explosión rebasó todas las legislaciones. En cuanto al lenguaje, vamos a preocuparnos cuando la
los cambios vengan de los hablantes, no de una imposición cupular. Las imposiciones cupulares han demostrado a lo largo de la vida de los idiomas, han demostrado que fallan, a menos que coincidan con lo que Alex Grigel llama el genio del lenguaje. Si van con el genio del lenguaje, entonces van a ser exitosas. Mientras no van a ser exitosas. Mira, ya no nos acordamos de muchos términos que hace 20 años estuvieron de moda. Al dinero le decían, hace 30, al dinero le decían la papeliza. Ya no hay quien diga papeliza. Decían, si alguien tiene más de 80 años, va a decir que se juntaba toda la palomilla, y ese término ya no existe. La momisa. Sí, ya no existe tampoco. Pero si alguien tiene más de 80 años, dice, no, juntábamos toda la palomilla, pero la palabra palomilla, y luego vino la brosa, y luego vino la raza, y luego vino los cuates, y luego vienen, y así va evolucionando según lo que se use cada vez. Ahora nos quieren imponer una nueva gramática, como dices tú, pero el idioma tiene su propio genio. El idioma admite los cambios que van con su forma, que van con su morfología. Si algo va contra la morfología del idioma, el idioma los expulsa. Los deja una temporada y los expulsa. Acuérdate de Adal Ramones. Tú eres un hombre de televisión, desde luego. Supiste quién fue, sabes quién fue Adal Ramones. Impuso varias modas lingüísticas, ¿te acuerdas? Así es. Ya desaparecieron todas. Todas. Sin embargo, este modismo, la palabra altisonante güey, ahora se ha generalizado de una manera brutal en los medios de comunicación, al grado que antes, usted recuerda, la Secretaría de Gobernación imponía sanciones muy severas a los dueños de los medios cuando no se hablaba con la propiedad que marcaban los cánones de la época. Lo que marca la ley. Lo que manda la ley. Ya está rebasada la ley. Sin embargo, hoy, desde la palabra güey, que denotaba una especie de entre camaradería, dependiendo el tono y la intención o el desprecio hacia la persona, se empezó a generalizar, y ahora ya escuchamos en la mayoría o en muchos espacios serios y hasta en narraciones deportivas que se habla como si se estuviera con los cuates. El lenguaje que se utiliza con los cuates, con los amigos, es uno. Y en la cantina, ¿no? En la cantina. Y el lenguaje propio del medio de comunicación es otro, porque estamos transmitiendo un mensaje que llega a miles o millones de personas. Y entonces, ¿esto va a quedar, maestro? No va a quedar. Va a evolucionar, sí, porque se van a resemantizar los términos. Términos que antes eran impronunciables, ahora son, digamos, comunes y ya no escandalizan a nadie. Mira, pero eso es parte de la evolución de la sociedad. Si nosotros cuando yo tenía 15 años en el Jurásico más o menos, digamos, no podíamos decir la palabra condón, por ejemplo, o preservativo, no podíamos decirla, porque eso era sotto voce, o sea, en voz baja, y pedirlo en la farmacia. Pues si te animabas, esperabas que se fuera la gente y todo ese misterio. Ahora ya no, ya evolucionó, y cualquier chamaca, cualquier joven, pues puede decir eso. Ahora, también el lenguaje va evolucionando. Acordémonos, Carlos, que el lenguaje es un organismo vivo en la sociedad. Va a evolucionar, y muchas palabras se van a resemantizar, y las que ahora escuchamos malsonantes, al rato ya no van a mal sonar, van a bien sonar. Y luego serán sustituidas por otras, así mientras la lengua esté viva. Solamente las lenguas muertas no cambian. Muy bien. Pero mientras la lengua esté viva, va a cambiar hacia donde nos disguste o hacia donde nos guste. ¿Qué tenemos que hacer los hablantes? Hablar respecto a nuestro quehacer y a nuestra personalidad. No tenemos nosotros por qué adoptar formas de hablar ajenas a nuestra formación con tal de ser aprobados por cierto grupo de personas. Bueno, no en mi caso, ¿verdad?
yo conozco todos esos neologismos y esas resemantizaciones que se han hecho, las he estudiado, las sigo estudiando, pero no por eso las voy a adoptar y las voy a incluir en mi acervo lingüístico, de ninguna manera. Muy bien. ¿No? Las voy a ver como laterales. Estamos llegando a la mitad de esta emisión. Estamos platicando con el maestro Enrique García Cuéllar. Él es analista político, es comunicólogo y cuenta con 2 doctorados honoris causa, entre otros tantos reconocimientos. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Te ofrece trajes de chiapaneca de petatillo, seda y estambre, también trajes de manta para caballero y faldas. Estamos ubicados en calle Mexicanidad Chiapaneca número 240, entre carretera 21 de octubre y Cuauhtémoc a media cuadra del parque. En Chiapa de Corzo. Teléfono 961-234-1659. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Estamos de regreso en Biosfera Podcast, un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo principal es contribuir a través de los medios de comunicación o llamados tradicionales y las nuevas tecnologías de la información a generar una conciencia de entendimiento entre los seres humanos y que entendamos que somos parte de una gran maquinaria perfecta que los antiguos daban por llamar y que hoy conocemos como naturaleza. Estamos platicando con el maestro Enrique García Cuéllar. Él es comunicólogo, él es analista político y cuenta con muchos reconocimientos a nivel nacional. Él fue corresponsal, analista también de la BBC de Londres desde Chiapas hace algunos años y ha dirigido diversos medios de comunicación impresos a nivel local y a nivel nacional. Tenemos comentarios de nuestros amigos que se están conectando a través de las redes sociales. Carlos Barredo desde Tapachula, un saludo al maestro Enrique García Cuéllar, muy buena charla. Carlos Barredo dice, la revolución industrial modificó al mundo de cierta forma, en congruencia con lo que aseveraba maestro. Saludos también para Alejandro OSG de Tuxtla Gutiérrez, Pedro Javier Hernández y Luisa María Montiel dice, yo no estoy de acuerdo con los excesos que las feministas hacen y los destrozos en aras de hechos que las violentan, como si con eso fueran a solucionar las cosas. Bueno, no es parte del tema, pero queda la pregunta sobre la mesa, maestro. Los excesos que se cometen en aras de esa libertad de expresión. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros tampoco podemos ignorar la historia, Carlos. Mira, si nos asomamos a los excesos que se cometieron al triunfo de la Revolución Francesa, pues la guillotina tuvo mucho trabajo, ¿verdad? Se guillotinaban no sé cuántas personas diariamente. Los excesos son producto de la opresión. No está, bueno, la gente de paz jamás va a aprobar los excesos, ¿verdad? La gente equilibrada, la gente que está en el centro, no va a aprobar los excesos. Sin embargo, esos excesos hacen el cambio. Yo no los estoy aprobando de ninguna manera. Estoy tratando de explicarlos, no de justificarlos, que no se me vaya a malentender, por favor. Yo veo eso y veo que durante muchos años las mujeres estuvieron oprimidas de tal forma que no podían realizarse en ninguna de sus facetas creativas, en ninguna de sus facetas humanas, en ninguna de sus facetas aportadoras a la sociedad. No. Entonces, ahora sí está habiendo muchas manifestaciones de solidaridad con esas mujeres y se cuelan, por decirlo así, se van colando entre las manifestaciones pacíficas, pues las personas que tienen ciertas
frustraciones personales o ciertos corajes sociales o ciertos rencores, y son las que hacen pintas y destrozan ventanas, vidrios y todo eso. No es para probarlo, es más o menos explicárselo, porque siempre cuando ha habido una opresión, el estallido es como una olla de presión, ¿no? Que si no le pones una válvula de escape, pues va a tronar y va a desbaratarlo todo. Eso es lo que sucede con los excesos políticos. También los reyes de los Luises antes de la Revolución Francesa, pues estaban oprimiendo y matando de hambre a los franceses. Entonces llega una revolución y pues arrasan con todo. Los zares que estaban matando también a los rusos de hambre, pues cuando estalló la revolución leninista, los bolcheviques pues también arrasaron hasta con un caballo, porque decían que era burgués el caballo. ¿Qué vas a ver el caballo si es burgués o es conservador o es liberal o es comunista? El caballo no tiene ideología. Un caballo burgués. Claro, era burgués y por eso lo mataron al caballo. Sí. Qué barbaridad. Estaba adornado y todo eso, entonces un caballo burgués lo mataron. Bueno, estos son los excesos. Claro, si no conocemos la historia, entonces nos va a parecer, pues, está el Pacal de aquí de Tuxtla, pintado con pestañas y todo eso. Es parte de los excesos de gente que está muy frustrada, gente que está resentida. Muy resentida, esa es la palabra. Gente que está muy resentida, Carlos. Y no lo podemos evitar. Estamos platicando con el maestro Enrique García Cuéllar. Él es comunicólogo, es analista político. Hemos hablado acerca de la pérdida de valores y del cambio de valores. Hemos hablado un poco acerca del cambio de pensamiento también, pero viene el papel de los medios de comunicación, maestro, en este último tercio de esta emisión de Biosfera Podcast, la número 99, por cierto. Los medios de comunicación, ¿cómo han influido en este cambio de valores actual? Porque desde la música se manejan lenguajes que antes no eran apropiados. Hoy muchos de estos géneros musicales rayan en una verdadera pornografía sonora que está al alcance de todos los usuarios, de todo el público, de niños, de jóvenes, y está on demand, está a demanda de quien quiera escucharlo. Hay casos muy específicos como el cantante Danny Flow, el cantante Peso Pluma, que es alabado a nivel internacional y cuyas letras hacen una apología del narco, y en el primer caso hacen una apología de la pornografía. Maestro Enrique García Cuéllar. Sí, mira, esto es parte de la evolución, de la evolución, digamos, de la descomposición social propiciada pues por el estallido de la información que te había dicho, ¿no? En la actualidad, los niños tienen acceso a mucha información nociva, a mucha información violenta y de toda índole negativa. Tienen acceso libre. Y eso no pudo haber no pudo haber una legislación que lo previera. No pudo haberla porque la tecnología rebasó a todas las legislaciones del mundo. Entonces se creó una nueva sociedad con mucha información nociva y adelantada para su tiempo, para su edad. Entonces los niños ya no fueron niños, fueron reducidos los años de niñez y de inocencia. La inocencia fue perdida desde edades muy tempranas, a los 5, 6 años, 7. Ya la inocencia ha sido perdida totalmente, y con las consecuencias que estamos viviendo en muchas sociedades, consecuencias de rebeldía, consecuencias de manifestación de inconformidad en el no hacer y en el renegar. Bueno, la droga es el refugio de quienes se desorientaron de manera muy temprana y luego no entendieron el sentido de la vida ni supieron para dónde deberían caminar. Y esto es natural que esté sucediendo porque la información explotó y los tomó con los dedos en la puerta, ¿no? Los tomó desprevenidos y ya no
se puede echar reversa a ese avance tecnológico. Entonces ya serán los padres, en todo caso, quienes deben hacerse cargo de la modificación de las conductas en familia. Pero ya nada más se puede hacer una orientación. No hay padre de familia que pueda controlar la información que van a recibir sus hijos. Ya no. Lo que puede hacer, en todo caso, es orientar respecto a la información que está circulando. Dos escenarios, maestro. En caso, la historia nos ha mostrado que la mayoría de las civilizaciones antiguas han tenido un nacimiento, un desarrollo, una madurez, un clímax y posteriormente su decadencia y desaparición. Recordemos al Imperio Romano, que fue el dueño del mundo antiguo, como le llamaban en aquellas épocas. Dos escenarios: de seguir este cambio de valores con un cambio en el paradigma, en el modelo de la moralidad y de la ética, y la familia como modelo tradicional base de la sociedad llegara a desaparecer, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el escenario? Y el segundo tema sería, si los padres de familia logramos retomar ese control e infundir los valores tradicionales, ¿qué va a pasar con este movimiento, entre comillas, progresista, que hablan acerca de la libertad? Desde mi muy particular punto de vista, ha degenerado en libertinaje. ¿Hasta dónde llegaríamos, maestro? Dejo sobre la mesa estas dos preguntas. Mira, necesitaría yo una bola de cristal para decirte qué es lo que pasa. Y la que tenía se me fundió y ya no tengo. Pero mira, respecto a lo primero, la familia como la conocemos tradicionalmente ya desapareció. Va a desaparecer por cuestiones económicas fundamentalmente. Casi siempre es la economía la que mueve a las sociedades. Por cuestiones económicas va a desaparecer como la conocemos y va a ser suplantada por una organización distinta, pero funcional para las nuevas circunstancias, ¿verdad? Si ahorita adelantáramos la película 100 años, que no podemos, pero bueno, si nos imaginamos, yo imagino una sociedad igualitaria, más igualitaria, con mucha injusticia, como toda la historia ha sido, no tiene por qué serlo ahora de manera diferente, y con poderosos queriendo ahogar a los menos favorecidos. Esa es una. En cuanto el escenario de cómo sería ya esa nueva sociedad, si los grupos que están exigiendo libertad, también la libertad evoluciona. Lo que nosotros tomamos como libertad asustó a nuestros padres. En 1968 les pusimos un susto tremendo a nuestros padres. Primero, con el pelo largo. Segundo, con la marihuana circulando entre los jóvenes como si fuera un cigarrillo normal. Ya esos sustos se los llevaron nuestros padres. Claro que si nuestros padres, mis padres, por ejemplo, resucitaran y vieran cómo están ahorita las cosas, dirían, no, pues tú no te portaste mal, ¿verdad? Pero nuestros abuelos, en 1922, hace 100 años, pues de traer la falda hasta el huesito, las mujeres de repente se pusieron un chemis, un vestido que llegaba arriba de la rodilla en 1922 y bailaron Charleston. Entonces dijeron, ¿qué va a pasar? Ya no hay valores, ya no hay vergüenza, ya no hay, ya la sociedad se descompuso. Y efectivamente se descompuso tanto que estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial y luego vino la Segunda Guerra Mundial y luego vino el desarrollo de la liberación del átomo y ahora estamos en vilo. Pues, ¿qué va a pasar? Va a pasar que habrá siempre grupos humanos que se adapten a las nuevas circunstancias y las exploten para su beneficio y otros serán explotados en su perjuicio. Son los apuntes del maestro Enrique García Cuéllar, comunicólogo, analista político, y ha sido galardonado en infinidad de ocasiones de manera muy merecida
con diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Maestro Enrique García Cuéllar, mi agradecimiento por esta oportunidad de poder reencontrarnos nuevamente en este espacio virtual. Es la primera, pero espero no sea la última vez, porque su opinión, haciendo gala de ese envidiable sentido crítico, reflexivo de la realidad, de veras se aprecia, se agradece, y nuevamente reiterarle mi agradecimiento, maestro. A tus órdenes, Carlos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Ha sido el maestro Enrique García Cuéllar y hemos llegado así al final de esta emisión especial con un invitadazo de lujo en este espacio dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia, Biosfera Podcast. Les recordamos que también tenemos una diversificación de este proyecto, pero en la radio tradicional, sí, tenemos Biosfera Podcast Radio todos los martes en punto de las 9 de la mañana, ahí a través del 94.7, la nueva FM, la radio que se ve y que también se escucha, porque nos pueden sintonizar a través de las redes sociales en la fanpage de la nueva FM y de manera simultánea en la fanpage de Biosfera 10 y el canal de YouTube de Biosfera 10. No me resta más que agradecer a todos ustedes su preferencia, agradecer a nuestros amigos internautas que estuvieron conectados, a nuestros usuarios que estuvieron conectados con nosotros, Carlos Barredo en Tapachula, Pedro Javier Hernández también en la costa de Chiapas, Alejandra OSG que nos estuvo viendo, pues muchísimas gracias, Carlos Barredo, muchísimas gracias, Ángeles Trujillo, Barrio San Francisco, le mandamos un saludo, ha estado muy saludada, Angelita Trujillo, muy bien, pues saludos a todos ellos, muchísimas gracias. Los seres humanos le damos importancia a las cosas, decía el maestro André Gide, dramaturgo francés, únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. Los invitamos a que volteemos, hagamos una pausa en nuestro diario y vertiginoso andar y volteemos la mirada para darnos cuenta de esos pequeños grandes detalles que son los que sostienen a la vida, a la verdadera vida. Llegamos así al final de esta emisión. Los espero el próximo miércoles en punto de las 15 horas, nuevo horario de Biosfera Podcast. Yo soy Carlos Jiménez. Muchísimas gracias. GER, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Presentaron.